la ciencia de los datos, que define procesos para recoger datos, organizarlos, ¿cierto? Entonces hoy vamos a entrar a trabajar en esa parte de la organización. Entonces, voy a hacer lectura. Entonces, en este documento estudiaremos los métodos para la organización de los datos, pues evidentemente para visualizar de mejor manera una característica o atributo en particular de un conjunto de elementos, es recomendable que estos estén debidamente organizados. Pues muchachos, yo creo que para nadie es un secreto, no estoy diciendo cosas nuevas. Si usted tiene su closet organizado, usted encuentra con más facilidad la blusa que más le gusta o la que se desea poner o el pantalón que más le gusta, el que se desea poner, a que si el closet está vuelto un boloncho de ropa. Eso es natural, ¿cierto? Entonces, uno de los procedimientos más esenciales e importantes a la hora de realizar un estudio estadístico es la construcción de tablas denominadas tablas de distribución de frecuencias, porque ellas permiten identificar rápidamente características fundamentales del conjunto de datos. Mire lo que dice, porque las tablas permiten identificar rápidamente características fundamentales del conjunto de datos. Recuerden que nuestra estadística se llama estadística descriptiva. Nosotros lo que queremos es caracterizar los datos. Entonces, las tablas, lo que nos dice el documento es que justamente nos ayudan a identificarlas más rápido, que sería prácticamente imposible determinarlas con la sola observación. Ellas garantizan no solo la organización de la información, sino serán el inicio de una serie de procedimientos estadísticos que permitirán el análisis y la interpretación de los datos. Para elaborar tablas de distribución de frecuencias, que las vamos a llamar TDF, tablas de distribución de frecuencias, como el nombre es larguito, entonces lo vamos a abreviar TDF. Es necesario definir los siguientes conceptos que utilizamos en ellas. Entonces, nosotros hablamos en la clase anterior de población, ahora vamos a hablar de tamaño de la población. Y mire, la población es un conjunto. El tamaño de la población es un número que representa la cantidad total de elementos que componen la población. Y lo vamos a representar con la letra N mayúscula. Entonces, cuando usted esté trabajando con toda la población, N mayúscula. Tamaño de la muestra. Es lo mismo, es el número que representa la cantidad de elementos que componen la muestra. Se representa con N minúscula. Entonces, mire la diferenciación. Si yo estoy trabajando con toda la población, N mayúscula. Si estoy trabajando con la muestra, el tamaño de la muestra será N minúscula. Rango de la muestra. Esto es solo para variables cuantitativas. Sí, dígame. ¿Eso obedece a alguna inicial de algo o no tiene nada que ver? No, La N. no. Es un número, es una letra que se adoptó para tal fin. No es la inicial de alguna palabra en inglés, de una palabra latina, no. Una letra que se adoptó. Listo. De este rango vamos a hablar más adelante, pero igual lo vamos a mencionar. Listo. Como el tiempo es oro, pasémoslo, porque de este cuando estemos hablando de medidas de dispersión, vamos a hablar del rango. Listo. Entonces pasémoslo porque no lo vamos a ocupar en este momento. Este sí es importante. Ojo, y mire que está en mayúscula. Frecuencia absoluta. ¿Qué es? Es un número que indica cuántas veces se repite un dato. Y nosotros lo vamos a representar con F minúscula. Nosotros aquí en nuestro trabajo. Habrán libros, textos, videos, autores, personas que expliquen y que divulguen material que lo trabajen con otra letra. No importa. Lo que menos importa es la letra, muchachos. Lo que interesa es el concepto. Esto es lo que importa. El número de veces que se repite un dato. ¿Listo? No es el dato, la frecuencia absoluta no es el dato, sino el número de veces que se repite un dato. Y la frecuencia relativa, dice, hace referencia a la cantidad de veces que se repite un dato, o sea que hasta ahí pareciera que fueran lo mismo, dentro del conjunto de datos con el que se está trabajando. Es decir, el número de veces que se repite un dato con respecto al total de datos que componen la muestra o población.
se termina planteando la razón, que ya sabemos que es una fracción, entre la frecuencia absoluta del dato y el tamaño de la muestra o de la población. Y lo vamos a representar con la letra H. ¿Listo? Entonces, para nosotros, H va a ser esto, mire, F sobre N. ¿Listo? Entonces, observemos y analicemos el siguiente ejemplo para comprender el concepto de frecuencias absolutas y relativas. Como ustedes son maestros, elegí un ejemplo de instituciones educativas. Entonces, los siguientes datos corresponden a las edades de 40 estudiantes del grupo octavo 4 de un colegio de Medellín. Y aquí están, miren, aquí están esas edades. Míralas ahí. Entonces dice, visualmente se puede observar ciertas características de los datos, tales que, si usted tiene buen ojo, si usted no tiene buen ojo, olvídese. Tales que, ¿qué características? Que el dato menor es 12, pues si usted tiene buen ojo, dice, ah, si el dato menor es 12, el dato mayor es 16, y que hay varios datos que se repiten, ¿cierto? Si son 40 y yo hacia a golpe de vista, solo observo que hay 13, que hay 14, ¿cierto? Que se repiten. Entonces, de cierta manera estoy caracterizando, pero esa caracterización, pues, no es una caracterización muy profunda, ¿cierto? ¿Por qué? Porque estos datos están desordenados. Entonces, ante el desorden, digamos que es difícil observar características. No imposible, pero sí es difícil. Ahora, miremos esto de aquí. Esto que les estoy resaltando. Mire, estos son los mismos datos de acá. El asunto es que acá los tengo dispuestos de otra manera. Entonces aquí ya digo, 8 se repite, perdón, 12 se repite 8 veces. 13 se repite 16 veces. 14 se repite 11 veces. 15 se repite 3 veces y 16 se repite 2 veces. Entonces mire la diferencia entre la organización, la presentación de esta información y de esta información son la misma. Entonces, la anterior organización corresponde al concepto de frecuencia absoluta, porque con ella, con esta, obtenemos información acerca del número de veces que se repite cada dato. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es la frecuencia absoluta? Estos numeritos, mire, 8, 16, 11, 3 y 2. Porque este es el número que me indica cuántas veces se repite este dato. Se repite este dato. ¿Sí está bien? Hasta ahí vamos bien, jóvenes. Señores, mejor dicho. Sí, Hasta ahí vamos bien, claro, sí, ¿cierto? profe. Ay, muchachos, la grabación, por amor a Dios. Sí, profe, sí, ya está grabando. No, ya está grabando. Ah, Ya bueno, llegó. bueno. Uy, es que como yo estaba en el documento, no me di cuenta. Mi Dios les pague. Ustedes son muy pendientes de eso. Listo. Ahora miremos eso. Ahora tenemos la misma información, el mismo ejemplo, pero miren esto. Ahora miremos esto, mire, que 12 se repite 8 veces con respecto a los 40 datos. 13 se repite 16 veces con respecto a los 40 datos. 14 se repite 11 veces con respecto a los 40 datos. A ver si me da la pantalla. Mire que es esta misma información, pero está ampliada, ¿cierto? Ahora ya me está comparando o me está diciendo cuántas veces se repite cada dato, pero con respecto al total de datos que hay. ¿Sí está bien? Sí, señor. Eso. Entonces esto obedece al concepto de frecuencia relativa. Recuerden que la palabra relativa es con respecto a. ¿Listo? Con relación a. Aquí está en mayúscula. ¿Con relación a quién? Al total de datos. ¿Listo? Y finalmente, muchachos, esta información, esta manera que
tenemos esta manera primitiva inicial de organizar la información, la sintetizamos en una tabla como estas, que yo estoy prácticamente seguro que ustedes conocen. ¿Listo? Mire, inicialmente la vamos a tener así de 3 columnitas. Esta tabla nosotros la vamos a super ampliar. Esta tabla se nos va a volver muy grande. Entonces, mire, aquí tenemos 3 columnas, una columna que vamos a llamar X, enseguida les digo de qué se trata, una columna F y una columna H. Listo, entonces observemos qué, y vamos a observar. Yo voy a ir subiendo y bajando, listo, entonces muy atentos a la pantalla. Entonces observemos que en la primera celda, recordemos que cada una de estas se llama celda. Cuando yo tengo esta rejilla, estas tablas, cada una de estas se llama celda, ¿cierto? Entonces la primera celda de la primera columna, entonces primera columna, esta, segunda columna, tercera columna, primera columna, primera celda, esta, dice, se ubica la letra que representa la variable con su respectiva identificación y unidad de medida si la hay. Entonces mira aquí, ¿quién sería la variable? X. ¿Listo? ¿Qué me mide X? ¿Cuál es la característica? Edad. Y mire la unidad de medida en años. Es lo que hablábamos la clase anterior, ¿cierto? Letra. Entonces elegimos una letra. Generalmente la ponemos en minúscula. Aquí está la característica que voy a medir de los estudiantes, que es la edad, y la unidad de medida en años. A veces esta unidad de medida se pone en palabras o en símbolos. Se acepta símbolos en símbolos. ¿Listo? La primera columna se ubican los diferentes datos que componen la muestra o población, los cuales reciben el nombre de clases. Mire, ¿qué tenemos aquí? Los diferentes datos que componen este conjunto de datos se llaman clases. Entonces mis clases, ¿cuáles son? 12, 13, 14, 15 y 16. Esa es mi variedad de datos, ¿cierto? Son 40, pero esos 40 se distribuyen entre 12, 13, 14, 15 y 16. Esos son los datos. Esos son las clases. Y mire, por eso las nombramos con C1, que sería clase 1, clase 2, clase 3, clase 4, clase 5. Es decir, hay 5 diferentes tipos de datos que van de 12 a 16. ¿Listo? Y los ubicamos de menor a mayor. Mire, 12, 13, 14, 15, 16. ¿Listo? Entonces ustedes me preguntarán, voy a hacer la pregunta que ustedes deberían hacer. Profe, ¿y si, por ejemplo, no hay datos 14, qué pasa? Entonces ponemos, de todas formas lo ponemos, no. Si solo hay datos 12, 13 y saltamos al 15 y al 16, tendríamos solo 4 clases. Y pondríamos aquí 12, 13, aquí iría al 15 y el 16. O sea, uno no tiene que completar la secuencia. Uno pone las clases que existen y ya. ¿Listo? Estos se llaman subíndices. Mire, estos numeritos pequeñitos de aquí se llaman subíndices y son contadores. Listo, esto es como para codificar, que tenemos la clase 1, la clase 2, la clase 3, la clase 4 y la clase 5. Listo, esos no son datos, nada tienen que ver con nuestra información, solo son códigos. Seguimos con la columna F. Mira, aquí está F minúscula. ¿Y qué me mide F? Si bien me mide el número de veces que se repite cada dato, mira, el 12 se repite 8 veces, míralo aquí, el 12 se repite 8 veces. Ya en la situación que viene a representar el número de veces que se repite cada dato, sería la cantidad de estudiantes, ¿cierto? Si estos son años, si estos son la edad de los estudiantes, estos pues vienen a ser el número de estudiantes o la cantidad de estudiantes que tienen estos 12 años. ¿Cierto que sí? ¿Hasta ahí vamos?
Sí, señor. Eso. Y mire una cosa, y también estas frecuencias las codificamos. Entonces, a la clase 1 le corresponde la frecuencia absoluta 1, a la clase 2 le corresponde la frecuencia absoluta 2, a la clase 3 le corresponde la frecuencia absoluta 3, a la 4 la 4 y a la 5 la 5. ¿Listo? ¿Sí estamos? Sí, Entonces, señor. Sí, profe. ok. Y nuestra tercera columna va a ser la columna H. ¿Listo? De las frecuencias relativas. Y lo mismo, mire, a la clase 1 le corresponde la frecuencia absoluta 1, la frecuencia relativa 1. Y mire que nuestra fórmula nos dice que H va a ser la frecuencia absoluta sobre el tamaño de la muestra o de la población. Y mira aquí, entonces sería 8 de 40 porque son 40 datos, ¿cierto? Son 40 datos, entonces 8 sobre 40, para la H2 serían 16, hágalo aquí, 16 sobre 40, para la H3 sería 11 sobre 40, para la H4 3 sobre 40 y para la H5 2 sobre 40. Esto sería la representación fraccionaria que la tenemos que manejar, pero no voy a decir la importante, sino otra representación de esa frecuencia relativa es la representación porcentual. ¿Y cómo se obtiene? Usted divide este valor de la frecuencia absoluta, este numerador 8, lo divide entre 40, normal, con la división, con calculadora, no necesitan hacerlo a mano, y ese valor que les dan lo multiplican por 100. Así, usted en la calculadora digita 8 dividido 40 igual. Y el resultado de una vez, sin borrar pantalla, por 100 igual. Y ese numerito que les da, en la calculadora no les va a aparecer el por ciento, ¿cierto? De una vez lo digo, no les va a aparecer el por ciento. Les va a aparecer solamente el 20. Pero usted sabe lo que está haciendo la calculadora lo único que le hace es agilizarle la operación. Usted que es consciente sabe que eso es el porcentaje, entonces le agrega el símbolo de porcentaje. Lo mismo para esta, 16 dividido 40 igual por 100 y eso nos da 40. Y eso ya sabemos que es 40%. Otra Lo manera, mismo, profe, de poder hacerlo es dividirlo entre 40 y correr la coma dos puntos hacia la izquierda, dos dígitos hacia la izquierda. bueno, sí, el que ya tiene ese manejo aritmético, pues sí, pero sería hacia la derecha, listo. No hacia la izquierda, sino hacia la derecha. Entonces Profe, divido 16 entre 40 y la coma la corro 2 posiciones hacia la derecha, porque estoy multiplicando por 100. La corro hacia la izquierda cuando divido entre 100. Pero si a mí me cuesta, por ejemplo, si lo mío no son las operaciones, los números, ni todas esas propiedades de la aritmética, de la aritmética sobre todo, entonces no me complico la vida y multiplico por 100. Listo, señor, ibas a decir algo. profe, ese número 40, ¿de dónde sale? Me perdí. Vuelvo y repito, de dividir el 16, si quieren háganlo, saquen el celular, la calculadora, lo que sea. Si quieren háganlo, a veces uno necesita hacerlo saquen la calculadora. 16 dividido 40. No, el 40 que está debajo, ese Este es 40, el total de datos. Este que tengo resaltado. sí señor. Ese es el total de datos. ¿Sí está bien? Porque mire, acá nos dice, los siguientes datos corresponden a las edades de 40 estudiantes, o sea que tengo 40 datos en total. ¿Listo? Entonces este número de aquí es el total de datos, este 40. Para todos, mire, 40, 40, 40, 40. Y así para las demás muchachos. Para todas hacemos lo mismo. Por ejemplo, para H5, 2 sobre 40. Entonces, para obtener el porcentaje, 2 dividido 40 y el resultado
lo multiplico por 100 y eso me da 5. Yo los invito a que lo hagan. Si estuviéramos en clase presencial, les garantizo que los tendría haciendo eso para que corroboremos y para que, si bien ya tenemos el concepto claro, afiancemos el procedimiento, porque uno a veces necesita decirle al cerebro, vea, el procedimiento es este. Así usted sepa el concepto, pero a veces nos rajamos en los procedimientos, ¿listo? Entonces háganlo, si tienen calculadora ya a la mano, háganlo. Bueno, lo que dice aquí, muchachos, en estos puntos de observación y análisis, es lo que les acabo de explicar. Ahora bien, voy a explicar esto. Estas últimas celdas de cada columna. Estas últimas celdas se conocen con el nombre de sumas o sumatorias. Este símbolo que tengo resaltado es la letra griega suma mayúscula, ¿cierto? Y se la utiliza en matemáticas y estadística para denotar sumatorias. Entonces aquí lo que estamos diciendo es que vamos a sumar todos los valores de f. Mire, 8 más 16 más 11 más 3 más 2. Esa sumatoria nos tiene que dar el total de datos, muchachos. Si nuestro total de datos es 40, no nos puede dar 39, ni 41, ni 38. Nos tiene que dar exactamente 40, porque ese es el total de datos con el que estamos trabajando en este momento. Si usted está trabajando con 500 datos, al sumar todos los valores de f, todos, le tiene que dar 500. Si está trabajando con 50 datos, al sumar todos los valores de f, le tiene que dar 50. No le puede fallar. Ahora, muchachos, yo he visto a mucha gente que tiene claro el concepto, que la sumatoria de f le tiene que dar el total de datos, pero que se equivocó en el conteo de los datos. Cuando va a sumar no le da, pero coge y machetea y cuadra eso y pone el valor del total de datos sin que la sumatoria efectivamente sea. Eso no lo hagan, no lo vayan a hacer. ¿Por qué? Porque después les va a descuadrar absolutamente todo. O sea que esto, además de ser una propiedad de la estadística, es un filtro para que usted sepa si contó bien. ¿Listo? Y antes de hacer esto de acá, esta columna de H, antes de hacer la columna de H, verifique esta propiedad. Porque si usted, por ejemplo, el 14 se nos repite 11 veces, pero a usted le da 10. Entonces, cuando usted suma 39, ahí tiene un error, y un error muy grande. Entonces, ¿usted qué tiene que hacer? Ir nuevamente a los datos y verificar cuántas veces se repite el 14, ¿cierto? Vuelve y suma, y si ya le da n, listo. Usted dice, bueno, checklist, chequeo aquí, y ya sigo con esto. ¿Listo? La sumatoria de H, de manera similar a la sumatoria de F, es que usted va a sumar todos estos valores, los porcentajes. Eso le tiene que dar el 100%. Si estamos, no le puede dar el 101%, no le puede dar el 102%, no le puede dar el 103%. Tiene que dar exactamente el 100%. ¿Y por qué? Yo creo que es natural. Si yo estoy diciendo que 8 estudiantes tienen 12 años, que 16 tienen 13, que 11 tienen 14, pues aquí al sumarlos, los debo tener todos, ¿cierto? Entonces me deben dar los 40. Y aquí en los porcentajes, al sumarlos, me debe dar el todo, que ustedes saben que en términos porcentuales el todo es el 100%. Hasta ahí, muchachos. Preguntas, inquietudes. Todo está claro, Caroline. Caroline, ¿estás con nosotros? Caroline no está. Cristian. Sí, señora, aquí estoy. Sí, hasta ahorita todo claro, profe. Okay. Gisela. Gisela. Profe, mirando y si hay alguna duda, pues le preguntaré después.
Ok, de todas formas recuerden que tenemos las asesorías. Yo creo que para el otro miércoles sí van a entrar, porque ayer yo entré y no entró nadie. Pero pues es lo que yo sabía, algo me decía que todavía no iban a necesitar asesorías, porque recién es que vamos a iniciar el trabajo procedimental, el hacer, lo vamos a iniciar recién ahora, ¿cierto? Lo otro era más un asunto conceptual de fundamentación. Pero yo sé que para el próximo miércoles ustedes sí van a ingresar al espacio de asesorías. Recuerden que es el miércoles a las 6 de la tarde, ¿listo? Yo ayer ahí estuve cumpliendo pues con mi deber y no entró nadie. Yo supongo que el otro miércoles ya entrarán. El link ya se los dejé en la pestaña de, mírenlo aquí en la pestaña de información general del curso, ya está el link de asesor. Muchachos, no se vayan a equivocar. El primero son las clases, el primer link son las clases, el segundo son las asesorías. De pronto vayamos a entrar a la carrera y nos vamos al de las clases y usted ahí esperando que el profesor aparezca sabiendo que se metió en el que no era, listo. Mucho cuidado con eso. Hasta ahí vamos todos, listo. Bueno, ok. Muchachos, como yo tengo la pantalla, eso ya creo que se los he dicho varias veces, como yo tengo la pantalla, tengo el documento, entonces no veo si de pronto me levantan la mano. Si tienen alguna duda, abren micrófono y me interrumpen sin ningún problema. ¿Listo? Bueno, ese es el observemos que. Ahora sí, el analicemos. ¿Analicemos qué? Entonces, dice, la frecuencia absoluta de la clase 13 es 16. Esto significa que el dato 13 se repite 16 veces. Esto solamente si nos fijamos en la lista de datos. Aquí dice, la frecuencia absoluta del dato 13, es decir, de la clase 2, es 16. ¿Qué significa eso? Teóricamente que este dato, que esta clase, este dato se repite 16 veces, ¿cierto? Pues eso solamente, como dice el texto, si nos fijamos en los números y en el concepto teórico. Si nos fijamos en el contexto, si contextualizamos, que esto es a veces lo que más nos cuesta, contextualizar, darle significado a los números, ¿cierto? ¿Qué significa? Significa que 16 estudiantes del grupo octavo 4 tienen 13 años. ¿Listo? 16 estudiantes del grupo octavo 4 tienen 13 años. Uy, profe, pero usted no dijo que ese número significaba el número de veces que se repite el dato. Sí, pero ese es el concepto. Pero en el contexto ya ese número tiene un significado, porque en el contexto esos datos representan edades y ese número, esas frecuencias absolutas representan cantidad de estudiantes. Mire, aquí está. Si me representan cantidad de estudiantes, entonces estos son 16 estudiantes que tienen 13 años. ¿Sí está bien? La frecuencia relativa. Vamos a este. Mire. En el concepto, la interpretación conceptual de este H3, por ejemplo, en su representación fraccionaria sería ¿cuál? Que 11 de los 40 datos son 14, ¿cierto? Ese es el concepto. Esa es la representación, la interpretación conceptual. Pero la interpretación contextual sería que 11 de los 40 estudiantes tienen 14 años. Mire cómo cambia la cosa, ¿cierto? Ahora, ese juego de palabras, muchachos, ese jueguito de palabras lo tiene que encontrar usted. Yo sé que a ustedes no les va a costar porque ustedes, el arte nuestra, de los maestros es hablar, ¿cierto? La palabra, encontrar las mejores palabras para dar a entender los conceptos, los contenidos, ¿cierto que sí? Entonces yo sé que a ustedes no les va a costar. Entonces mire, 11 de los 40 estudiantes Qué pena. tienen 14 años, Entonces, sí, dígame. Entonces, la explicación contextual o La el contexto, interpretación. interpretación contextual
es básicamente la explicación de la variable que se está analizando en relación a lo que es la muestra en total, o la interpretación ya sea sobre la muestra o sencillamente sobre los Mire, datos. Si es sobre los ajá. datos, entiendo que es Ojo, si la es sobre, si frecuencia. es, exacto, mire, si usted tiene que tener claro qué significa este 11, ¿cierto? Este 11 es este 11, ¿cierto que sí? Y este 11 en nuestro problema representa 11 estudiantes, ¿cierto que sí? Eso. Entonces, ¿qué decimos? 11 Correcto. de los 40 estudiantes tienen 14 años. Mire, número de estudiantes, total de estudiantes, edad de los estudiantes. O sea, usted se deja guiar también por estos encabezados. Usted se deja guiar por estos encabezados. Entonces usted dice, 11 de los 40 estudiantes tienen 14 años. Listo, esa es la fracción. Ahora, en el porcentaje, señor. No, le iba a preguntar por el porcentaje, sí. Ya vamos para allá. Ujú. Ahora, el porcentaje, entonces decimos el 27.5%, es importante leer este por ciento, el 27.5% de los estudiantes tiene 14 años, el 40% de los estudiantes tienen 13 años, el 5% de los estudiantes tienen 16 años, el 7.5% de los estudiantes tienen 15 años. Recuerden que si bien está H, aquí no le ponemos estudiantes, recuerde que nos está trabajando con cantidad de estudiantes y esa cantidad la estamos convirtiendo en porcentajes. Entonces aquí decimos 20% de los estudiantes tienen 12 años. ¿Listo? ¿Sí está bien, Pero eso no muchachos? es lo mismo que el promedio de la clase. No. Promedio no. Promedio de la clase. No, promedio todavía no. Todavía nos faltan unas clasecitas para hablar de promedio. ¿Listo? Todavía no nos metamos con promedio. Listo. Yo sé, muchachos, mire, que ustedes tienen muchos conocimientos ya de estadística, han estudiado estadística, se acuerdan muchas cosas de estadística, pero lo que queremos en este curso es como que cada cosa ponerla en su lugar conceptual, en su lugar, en el lugar cognitivo que debe ocupar. ¿Listo? Porque entonces no podemos iniciar a mezclar aquí conceptos, no podemos iniciar a mezclar aquí nombres, términos, porque se nos vuelve un sancocho este curso. ¿Listo? Y todo el conocimiento sobre todo. Entonces, por eso vamos poco a poco. ¿Listo? Por ahora hemos hablado de eso. ¿Listo, muchachos? Listo. Ok. Bueno. Ahora, vamos a ampliar nuestra tabla. Hasta ahora, miren, en este cuadrito que yo tengo acá en esta tabla, lo que estudiamos fue la variable, frecuencia absoluta, frecuencia relativa, ¿cierto? Esta tabla que nosotros tenemos acá, esta de 3 columnas, viene a ser esta. Bueno, se me fue toda. Estas 3, hasta aquí, de aquí para abajo. ¿Sí? Le vamos a incorporar 2 columnas más. Obviamente esas columnas no van a ser así. Así pues de anchas ni nada de eso. Esa es la definición conceptual, la manera como vamos a calcular esos valores. Esas 2 columnas corresponden a los conceptos de frecuencias absolutas y relativas, o sea, las mismas, pero acumuladas. Uy, ¿cómo así, profe? Entonces, miren, ¿por qué se definen esos conceptos de frecuencias acumuladas? Porque muchas veces nosotros no necesitamos información de una clase en particular. Por ejemplo, me regreso a la tabla anterior. Este valor de esta frecuencia me da información de esta clase y nada más, ¿cierto? Este valor de esta frecuencia me da información solamente de esta clase. ¿Cómo interpreto esto? El 7.5% de los estudiantes tienen 15 años, mire. Solo me da información de esta clase. Listo, entonces estos valores de F minúscula y H minúscula me dan información de su respectiva clase, de su correspondiente clase. Pero muchas veces yo necesito información de un rango, de un
intervalo de clases. Entonces, para ello se definen estas frecuencias, que se llaman frecuencias con el mismo nombre, absolutas, relativa, pero acumuladas. Y lo que hacen ellas es, como dice el nombre, acumularme, agruparme, compilarme información ya no de una frecuencia, sino de varias frecuencias. ¿Listo? ¿Cómo se definen? Mire, tenemos F mayúscula sub 1, entonces será la frecuencia absoluta acumulada de la clase 1. Y esa va a ser igual a F1 minúscula. F sub 2 mayúscula, es decir, la acumulada, absoluta acumulada 2. Mire, aquí ya se inicia a ver el concepto de acumulada, porque va a ser F1 minúscula más F2 minúscula, es decir, esta más esta. F3 va a ser F1 más F2 más F3. La última, de la última clase va a ser F1 más F2 más F3, si hay F4, F4, F5, hasta la última. Y lo mismo para las acumuladas. Miren, para las relativas, H1 mayúscula va a ser igual a H1 minúscula. H2 mayúscula. La I hace referencia a que es la última. No, la I es el contador de las... No, eso no se preocupen, que eso es simplemente una forma de nombrar. Listo. Enseguida vamos a ver con un ejemplo. Miremos con el mismo ejemplo. O sea, nuestra tabla anterior, si ustedes la miran, con las columnas F mayúscula y H mayúscula nos queda así. Y ya voy a explicar todo lo que me quieran preguntar. Entonces, esta tabla hasta aquí, hasta este, sino que se me va todo. Hasta aquí es la misma. Hasta aquí, hasta H. Y ahora miremos F1 mayúscula. Mire, F1 mayúscula es igual a F1 minúscula, mire. ¿Sí la ven? F2 mayúscula va a ser igual a la suma de F1 más F2 minúsculas. Entonces, mire, 8 más 16, 24. F3 mayúscula va a ser igual a la suma de las tres primeras F minúsculas. ¿Sí? Entonces, 8 más 16 más 11. Entonces, 8 más 16, 24, más 11, 35. ¿Listo? F4 mayúscula va a ser igual a F1 más F2 más F3 más F4 minúscula. Es decir, las mayúsculas, este subíndice de las mayúsculas me dice hasta dónde debo sumar las F minúsculas. ¿Sí está bien? Entonces, si tengo F3, quiere decir que voy a sumar desde la primera hasta la tercera. No la primera y la tercera, sino desde la primera hasta la tercera. ¿Listo? Y lo mismo con las H, mire. Las H, al igual que las H minúsculas, las H mayúscula, va a ser la F mayúscula sobre el total de datos. La F mayúscula sobre el total de datos. La F mayúscula sobre el total de datos. ¿Listo? O sea, la relación entre las mayúsculas es similar a la relación entre las minúsculas. Y la forma de calcular los porcentajes es igual. Y es más, usted tiene dos opciones. Una, que es hacer la división 8 dividido 40 por 100. O la otra es sumar, ¿cierto? Entonces, este 60, mire que es H1 más H2. Entonces, tenemos H3 mayúscula. Sería la suma de H1 más H2 más H3 minúscula. Y eso nos da el 87.5. ¿Listo? Entonces, mire, para este 95% hay dos opciones. Una, 38 dividido 40 por 100. 2, sumar desde H1
minúscula hasta H4 minúscula, es decir, este, más este, más este, más este. Y eso nos va a dar el 95%. H5 mayúscula, como es la última, porque solo tenemos 5 clases, significa que yo voy a sumar todas las H's minúsculas. Y por acá ya habíamos dicho que si yo sumo todas las H's minúsculas me debe dar el 100%. Entonces significa que esta última frecuencia relativa acumulada me tiene que dar el 100%. Y que esta última frecuencia absoluta acumulada me tiene que dar el total de datos. ¿Sí está bien, muchachos? Siempre la frecuencia acumulada y la frecuencia relativa, absoluta y relativa. Son, ¿cómo se llama? ¿Son ordinales, o sea, son en secuencia o no necesariamente tengo que ¿Cómo así en secuencia? De la F1 a la F3? Sí, exacto. No, me acumulan información. Sí, me acumulan información desde la primera clase hasta su clase correspondiente. Entonces, por ejemplo, vuelvo y repito, esta F3, este 35 es la acumulación de información de F1 hasta F3. ¿Listo? En ese orden. Son ordenadas. ¿Listo? Y miremos la interpretación, muchachos. La interpretación muy sencilla. Mire, por ejemplo, F3. Este 35, ¿de dónde salió este 35? Este 8 más 16 más 11. Y este 8 ya habíamos dicho que son 8 estudiantes, 16 estudiantes, 11 estudiantes. O sea que este 35 son 35 estudiantes. Yo no puedo sumar estudiantes y me van a dar pupitres. Pues eso es natural, que la suma de estudiantes pues me van a dar estudiantes. ¿Cierto? O sea, entonces 35 estudiantes están en un rango de edad de entre 12 y 14 años. Y 14 años, muy bien. Eso. Así mejor no lo podías haber dicho. Entonces, 35 estudiantes tienen entre 12 y 14 años. Ojo lo que estoy diciendo, muchachos. Entre 12 y 14. Obviamente incluido el 12, incluido el 14. ¿Sí está bien? No estoy diciendo 35 estudiantes tienen 12 o 14 años. Estamos diciendo entre 12 y 14 años. Ahora, si usted quiere decir, profe, entonces, ¿cuántos 12? ¿Cuántos 13 y cuántos 14? Este dato, esta información, este valor de F3 no le va a decir cuántos tienen 12, cuántos 13 y cuántos 14. Si usted ya necesita información de cada clase, se tiene que ir a las minúsculas. ¿Sí estamos? Sí, señor. Muchachos. Si usted, estos son acumulados desde la primera hasta la clase correspondiente. Por ejemplo, este H4 en su representación porcentual, ¿qué significa? Que el 95% de los estudiantes tienen entre 12 y 15 años. ¿Sí está bien? Entre 12 y 15 años. ¿Sí estamos, muchachos? Sí, sí, señor. ¿Cómo la están viendo? ¿Fácil o difícil? Está fácil, ¿cierto? ¿Sí están entendiendo? Eso es lo que más me interesa, que me digan que sí están entendiendo. Supuestamente no. Perfectamente. Ah, yo dije, ¿cómo así que supuestamente? No, vamos entendiendo que esto... Miren, muchachos, ¿cuál es mi recomendación? En este momento ya les expliqué el documento. Yo estoy seguro que si ustedes cogían ese documento, yo trato de ser muy descriptivo, muy detallista a la hora de redactar un documento, ¿cierto? Más sin embargo, a veces a uno, por más que el documento esté bien explicado, bien detallado, no lo va a entender. Entonces, para eso está la clase. Yo explico el documento que yo les pongo. Pero, ¿cuál es mi recomendación ahora? Listo, como ya recibimos la clase, ya el profe nos explicó, ahora sí, cuando usted vaya a estudiar, vuelva y retómelo.
y haga una reconstrucción del documento. ¿Listo? Cuando usted ya hizo esa reconstrucción del documento, ahora sí váyase a los talleres. Váyase al taller. Yo les aconsejo, ahí hay unos ejercicios que les propongo para que practiquen. No se vayan directamente al ejercicio, muchachos. Ese es un error garrafal que tenemos los que estamos estudiando. Que nos dejan un taller y nos vamos directamente al taller. No, primero uno tiene que conceptualizar. Cuando conceptualiza, ahora sí ya va y aplica los conceptos en los ejercicios particulares. Porque si no, va a tener muchas trabas. ¿Listo? Entonces, como les digo, acá ya hay unos ejercicios. Mire, y les dejé cuántos. 2 ejercicios para que practiquen. ¿Listo? No son entregables, son para que ustedes practiquen. Entonces, ¿cuál es la intención? Mire, que ustedes construyan las TDFs y que interpreten cada uno de los valores de estas columnas. ¿Sí está bien? Con eso van a practicar. Ojalá ustedes lo hagan antes del miércoles. El miércoles puedan entrar un ratico a la asesoría y al menos para que yo les revise a ver cómo construyeron la tabla, cómo interpretaron, porque una de las cosas que más nos cuesta es interpretar. A veces hasta tenemos el conocimiento, tenemos el concepto, pero nos cuesta encontrar ese juego de palabras que le den sentido a nuestra interpretación, que nos queden bien redactadas. Entonces, eso es una sugerencia. No les estoy diciendo que el miércoles tienen que entrar. ¿Listo, muchachos? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Alguna inquietud? Profe, esa tabla la hacemos que en Excel. No, si quieren la hacen en Excel y si no la hacen a mano. Como quieran, como se les facilite. Yo tenía la intención de trabajar un poquito este curso en Excel, pero muchachos, realmente uno trabajar de manera virtual en Excel con equipos, difícil. Eso de manera presencial. Sin embargo, si usted tiene un buen manejo de Excel, este curso no es de Excel, eso sí, pues vamos aclarando, ¿cierto? Este curso es de estadística. Pero si usted puede ir metiendo el Excel, estos conceptos, trabajándolos en Excel, maravilloso. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta, muchachos? Si yo quiero expresar dos edades que no son simultáneas, sino por lo menos 12 y 16, por poner un ejemplo, ¿cómo lo expresaría en la interpretación de datos? ¿Eso a qué correspondería? O sea, ya te entendí la pregunta y muy buena pregunta. O sea, si yo quiero acumular información de esta y de esta, solamente de estas dos, entonces ninguna de estas me sirve, ¿cierto? Yo la puedo acumular, pero yo tengo que mirar bien cómo voy a expresar ese cúmulo que estoy tomando. Entonces, aquí tengo, por ejemplo, que 12, que esta clase corresponde al 20% y que 15 al 7.5. Entonces, ¿cómo interpretaríamos? ¿Quién se anima a decir? Sería el 27.5% de los estudiantes tienen 12 años o 12 o 15 años. O 15 años, eso. Listo. Ojo, por eso les digo, ¿que se puede hacer? Claro que sí, pero hay que tener mucho cuidado en cómo voy a redactar o voy a manifestar o expresar esa información que estoy tomando y que no me da ninguna de estas de acá. Listo, pero muy buena pregunta. ¿Se puede hacer? Claro que sí. ¿Alguna otra pregunta, muchachos? Profe, en ese orden de ideas, yo creo que también se podría decir que, bueno, sumando cada una de esas clases, podemos decir, tienen edades pares o tienen edades impares.
edades pares, edades impares, pues la verdad no, a ver, yo no le encuentro como mayor relevancia a hablar de edades pares, de edades impares, ¿cierto? Entonces, para este ejercicio, pues no le encuentro mayor relevancia a esa discriminación de edades pares e edades impares. Usted puede hacer con esta tabla en últimas, muchachos, lo que usted quiera. Desde que lo que usted, primero, desde que la construcción de la tabla sea correcta y desde que la interpretación y significado que usted le dé a la tabla sea correcto, usted puede hacer lo que quiera. ¿Listo? ¿Sí está bien? Usted puede decir, por ejemplo, en edades pares, yo no le encuentro mayor relevancia, porque generalmente uno no, pues ustedes, algunos, todos hemos visto cuando la gente nos habla de edades y jamás nos hablan como que de los que tengan edad par o los que tengan edad impar. Pero si usted quisiera, por ejemplo, entonces usted tiene 12, 14, 16. Entonces usted tiene 8, 11, ahí van 19 y 2, 21. Usted dice 21 estudiantes tienen edades impares. Miren, ¿cierto? 16, 19. 19 estudiantes tienen edades impares. Entonces usted tiene 20, 47.5, 52.5. El 52.5% de los estudiantes tienen edades pares. O sea, usted puede hacer con esta tabla. Por eso, mire, por eso acá nos decía, dice, visualmente se pueden observar ciertas características de los datos, y yo les complementaba esa idea diciendo, hermano, a golpe de vista, ¿usted qué va con esos datos, así como los vemos ahí? ¿Usted qué va a poder decir? ¿Usted qué va a poder decir? Que el 52.5% de los estudiantes tienen edades pares, ¿cierto? O sea, así a golpe de vista, no. Usted tiene que organizarlos y tiene que procesarlos para poder llegar a esa conclusión. Y ese procesamiento es construir esto. No sé si respondí tu pregunta. Sí, profe, de pronto es más bien como que en la parte práctica, digamos que tengamos que grupo en, sí, por X o Y motivo, si por X o Y motivo usted necesita esa información, las puede sacar de ahí. Es que de ahí usted saca lo que más pueda, lo que más necesite y que la tabla le permita. Los demás. Muchachos, les iba a comentar una cosa. Hasta ayer estuve dándole al tema de subir los videos y nada. Yo los tengo. Entonces, yo estuve cacharreando y Teams permite, tiene un espacio donde usted puede acceder a esos videos de las clases por medio enlace o vía enlace. Entonces, definitivamente yo les voy a poner el enlace. Listo, ahí les voy a poner clase 1, la fecha de la clase, de qué trató la clase, que sería fundamentos de estadística, y les pongo el enlace. Clase 2, la fecha de la clase, de qué trató la clase, y les pongo el enlace. Y esta sería la clase 3, que serían tablas de distribución de frecuencia, la fecha de hoy y el enlace. Listo, vamos a manejarlo vía enlace. ¿Y no probó subirlas a YouTube? Usted lo puede subir a YouTube, colocarlo como privado y solo que solamente lo puedan ver a quienes usted le comparte el enlace. Que YouTube es más práctico y más rápido a la hora de uno cargar un video. O sea, ¿cómo así? A ver, explíqueme esa parte. O sea, lo subo a YouTube y les mando el enlace y les mando el enlace de YouTube. Es lo que usted me está diciendo. Con el correo de Gmail usted entra a YouTube. ¿cierto? No, eso, o sea, eso yo lo sé, sino que me estás diciendo entonces, es que lo suba a YouTube. Ahí a la hora de subir el video, usted le coloca video privado que solamente puedan verlo en parte del enlace. Hay diferentes opciones. Listo. Voy a probar esa. Y lo que usted quiere es que solamente lo veamos nosotros y no el público en general. Listo. Vea, voy a probar eso. Lo puede poner en público y lo ve todo el mundo. Eso es otro. Voy a probar eso y no, lo voy a poner solamente para ustedes. Voy a probar. No la había pensado. Gracias por la idea. Y ya les digo. De subir,
es quizás la forma más fácil de subir y a la hora de cargar el video es más rápido. Porque YouTube es Listo. una plataforma muy ágil. Listo, voy a probar esa. De todas formas, les voy a compartir el enlace porque yo sé, mientras subo los videos y hago ese ejercicio, les voy a compartir. Mañana les comparto el enlace para que puedan tener acceso a esta clase mientras yo lo subo a YouTube y lo cargo a la plataforma. ¿Listo? Porque yo sé que ya con esto ustedes van a necesitar mucho de esta clase, retomar cositas para hacer. ¿Listo, muchachos? ¿Alguna otra cosa más? No, yo creo que sí está bien. Bueno, entonces me despido de ustedes, muchachos. Que tengan una feliz noche. Recuerden que tenemos comunicación vía correo electrónico si necesitan. Miércoles asesoría a las 6 de la tarde si la necesitan. Y si no, nos vemos el jueves a las 6 de la tarde. Que estén muy bien, muchachos. Muchas gracias, profe. Gracias, Muchas gracias, profe. profe. Bueno. Gracias, profe.